tardes y, como siempre, agradeceros el que hayáis asistido a este llamamiento que hemos hecho desde el PSPC. Como decíamos en la convocatoria que os remitimos ayer, pues hoy queremos tratar un tema, un problema del que se habla mucho en nuestra ciudad, como es el fracaso escolar, pero un problema en el que van pasando los años y sigue sin buscarse las medidas o las soluciones, ¿no? Y por eso hoy está aquí el secretario de Política Municipal, Juan Luis Aróstegui, y Joaquín Guzmán, secretario de Educación, Cultura y Deporte, y a ellos les cedo la palabra para que entren a tratar este tema. Sí, bueno, buenos días. Nosotros en el día de hoy pretendemos dos cuestiones fundamentalmente. Una, que se trata de hacer una denuncia pública sobre la situación del sistema educativo local y sobre la pasividad de las instituciones para abordar los graves problemas estructurales que padece. Y un segundo objetivo es dar a conocer un conjunto de medidas que, desde el punto de vista del PSPC, podrían contribuir de manera importante a resolver estos problemas a los que ahora iremos haciendo alusión. En primer lugar, nosotros tenemos que manifestar nuestra crítica más enérgica a la actitud del Ministerio de Educación y Ciencia en nuestra ciudad como responsable directo de las competencias educativas y de manera subsidiaria al Gobierno de la ciudad, que absolutamente nada hace ni dice en relación a este problema. Nuestra ciudad padece un fracaso escolar más allá de lo permisible, más allá de lo tolerable, que sin embargo no se trata con la seriedad que merece. Yo voy a desgranar algunos datos, voy a procurar hacerlo de una manera simple y comprensible, pero sin ocultar la realidad. Y los ciudadanos de Ceuta deben saber que en la enseñanza pública en Ceuta, en el nivel de educación secundaria obligatoria, suspenden más de 4 asignaturas en torno al 71% de los alumnos. Que el fracaso escolar, considerado como abandono o imposibilidad de promoción, está en torno al 40%. Estos datos, por sí mismos, describen una situación que es inaceptable desde cualquier punto de vista, pero que además tienen una continuidad que me gustaría también destacar. Y es que todos estos alumnos que, en principio, quedan desplazados del circuito educativo, que no pueden cumplir los objetivos mínimos y que, por tanto, forman parte de la marginalidad educativa, se intentan recuperar a través de programas de garantía social. En este nivel educativo, el fracaso se sitúa en torno al 60%. Hablamos en término medio. En algunos de ellos llega al 90%. ¿Quiere esto decir que detrás de cada una de estas cifras hay un conjunto, un buen número de chavales de entre 14 y 18 años condenados a actividades delictivas, a marginación social, a reclutamiento por parte del integrismo o a cualquier de estas lacras sociales que tanto nos preocupan? Y nosotros no podemos comprender cómo una ciudad que convive con estas cifras, que convive diariamente con este grave problema, es incapaz de debatir, de reflexionar y, sobre todo, de actuar para resolver estos problemas. ¿Cómo es posible que no exista un debate público en el que se esclarezcan las causas de estas dramáticas cifras, en el que se apunten soluciones, en el que se tomen medidas? Nosotros vamos a pedir formalmente y por escrito
a todos los grupos políticos de la Asamblea y al Gobierno de la ciudad, como principal responsable, la celebración de un pleno extraordinario y monográfico en la Asamblea de Ceuta para discutir sobre la situación del sistema educativo, sobre todo en el nivel de la educación secundaria obligatoria. Creemos que no se puede hurtar a esta ciudad un debate de este tipo en el que se puedan abordar los problemas de la educación en Ceuta, se pueda decir la verdad a todos los ciudadanos y se pueda empezar a mejorar lo que hoy sin duda es un sistema ineficaz, ineficiente y por lo tanto obsoleto. Ceuta es la única, y Melilla también, comunidad de todo el territorio español que no dispone de un órgano propio en el que se pueda discutir, debatir y planificar la política educativa. En todas las comunidades autónomas, en los consejos escolares de comunidades autónomas, confluyen todos los estamentos: profesores, padres de alumnos, políticos de nivel local, y en esos órganos se discuten cuáles son las estrategias educativas más adecuadas a cada una de las realidades en las que tienen que participar. Menos en Ceuta y Melilla. En Ceuta y Melilla no existe discusión sobre la política educativa. Es un sarcasmo que donde más fracaso escolar hay y donde más falta haría una discusión sobre el sistema educativo y sobre el fracaso escolar en concreto, no exista un órgano en el que se pueda desarrollar estas reflexiones. Esto, evidentemente, saben ustedes que es uno de los problemas al que nos enfrentamos por no ser comunidad autónoma, que esto parece que nadie le da importancia, pero en la práctica y en la realidad supone enormes perjuicios para nuestra ciudad. Al no ser comunidad autónoma no tenemos consejo escolar y, por tanto, la legislación no prevé un foro alternativo para poder debatir sobre los problemas educativos. Nosotros pedimos aquí públicamente al Gobierno de la ciudad y al Gobierno de la nación que articulen un órgano, un foro en el que se pueda discutir sobre la educación en Ceuta, en el que se dé participación a excelentes profesionales, expertos en pedagogía, que conocen con profundidad los problemas de Ceuta, que conviven en los centros con los chavales y están en perfectas condiciones de aportar diagnósticos fiables para poder empezar a solucionar estos problemas. Y nos parece que es una pieza básica del sistema ese órgano de diagnóstico y reflexión sobre los problemas educativos, en el que deben participar, independientemente de las administraciones, evidentemente, pues los representantes del profesorado, de padres y madres de alumnos y aquellos colectivos que de alguna manera trabajan en temas educativos. Nos parece que esto, hoy por hoy, es una necesidad inaplazable. Nosotros también tenemos que decir públicamente y apuntar algunas causas que ya nos parecen que no se pueden ocultar por más tiempo. Hay una opinión, yo diría que unánime, de todos los profesionales que imparten enseñanza en los centros de Ceuta, en que estamos ante un gran problema derivado de la dificultad en el manejo del idioma español por parte de muchísimos alumnos, cada vez más, paradójicamente cada vez más. Es francamente imposible garantizar una enseñanza como la que está prevista en nuestro sistema educativo, en nuestras leyes, a unos alumnos que no comprenden el idioma con la profundidad necesaria para asimilar los conocimientos que se le intenta transmitir. Es, de algún modo, una estafa. Es una estafa decir a los padres que se está educando a los alumnos y que están progresando en los niveles conforme establece la ley, cuando la realidad es una bien distinta. Y es que un sector muy importante de la población se ve absolutamente imposibilitado a la hora de poder asimilar conocimientos en una lengua que no conocen o que conocen de manera muy rudimentaria. Las consecuencias son estas cifras de fracaso escolar, a las que habrá que añadir otra serie de causas no menos importantes.
Pero no queremos que siga habiendo pretextos, no queremos que siga habiendo excusas. Creemos que a la verdad hay que mirarla de frente y la sociedad de Ceuta tiene que mirar a sus problemas de frente. Y en Ceuta tenemos un muy serio problema con la falta de manejo del idioma español por parte de muchísimos de nuestros vecinos y, sobre todo, en este caso concreto, de la población escolar. Por lo tanto, no cabe duda de que la solución a los problemas del fracaso escolar tiene que venir de la mano de un conjunto de medidas de carácter integral que vengan a resolver problemas de mucha índole, pero, desde luego, no cabe la menor duda de que uno de ellos, que hay que empezar a abordar sin dilación y con rigor, es el problema del idioma. Nosotros creemos que ese pleno que se debe celebrar, desde nuestro punto de vista, de manera inexcusable, en el que se debe clarificar la situación, en el que se deben poner en marcha las medidas tendentes a resolver los problemas, del que se debe concluir la importancia de que haya un órgano estable y permanente de discusión y diagnóstico sobre el sistema educativo, debe empezar a tomar medidas para que sean eficaces a partir del próximo curso. Este es el motivo por el que nos ha parecido oportuno presentar estas iniciativas cuando el curso ha concluido. Esta misma semana termina el curso escolar 2006-2007. No nos parece que sea un ejercicio de responsabilidad empezar el próximo curso como si no pasara nada. Un año más rutinario, rellenando actas de niños suspensos a los que desplazamos, no voluntaria, pero sí inconscientemente, a la calle, fuera del sistema, porque no somos capaces de ofrecer lo que demandan estas capas de población escolar. Y nosotros quisiéramos también, como he dicho al inicio de mi rueda de prensa, de mi intervención, apuntar algunas medidas que nos parecen, unas propuestas que nos parecen que de algún modo pueden marcar ese camino de recuperación del sistema, cambiar esa tendencia de la inhibición, de la falta de actitud de las instituciones, de la falta de interés de las administraciones y empezar a satisfacer la demanda de los ciudadanos, que todos los padres y madres sepan a ciencia cierta que su hijo está bien atendido y eso significa que se le dan todos los medios para que pueda progresar en la medida que exige nuestra legislación. Si esto no se produce así, seguiremos todos en una burbuja del engaño, marginando y segregando a sectores amplios de la población, consolidando redes distintas de centros para unos y para otros, consintiendo un fracaso escolar lacerante para cualquier persona decente y asumiendo entre todos una cuota importante de responsabilidad por nuestra falta de interés en resolver estos problemas. Nosotros creemos que la sociedad de Ceuta en su conjunto debe aprender a afrontar con valentía los problemas que tiene. Este, sin duda, es uno de ellos y grave. Y no nos debe dar miedo, no debe dar miedo abordar los problemas que tengan su origen en situaciones delicadas o a las que somos muy sensibles, como en este caso la dificultad del manejo del idioma por parte de muchas personas de origen musulmán. Quiero decir un dato más que puede facilitar la comprensión de todo esto. En los centros privados, las cifras de fracaso escolar a las que antes he hecho alusión quedan muy por debajo de la mitad de las de los centros públicos. Creo que este es un dato incontestable. Es un dato incontestable que, de alguna manera, respalda o refrenda la hipótesis que, como digo, está avalada por muchísimos expertos, de que ese fracaso escolar tan desmedido en la población musulmana tiene su origen en la dificultad de manejo del idioma. Yo, para explicaros nuestras propuestas concretas que queremos aportar a este problema y que queremos sugerir para ese pleno, si se llega a celebrar, y para esa comisión de estudio de los problemas educativos, si se llega a constituir, Joaquín Guzmán, que es el responsable de los temas educativos en el partido, es pedagogo y profesor
con muchísimos años de experiencia y conoce perfectamente los problemas a los que hemos aludido, y os va a presentar esas propuestas o medidas que, desde nuestro punto de vista, pudieran contribuir a mejorar sustancialmente los problemas que hemos ya denunciado. Bueno, como ha dicho Juan Luis, son muchos los factores que entran dentro del fracaso escolar. Nosotros aquí vamos a tocar solamente uno. Todos sois conscientes de que el modelo de familia tradicional pues no es el que había antes y es otro factor que habría que tener en cuenta, y por lo tanto no quiero que olvidéis que que hubiera omisión por nuestra parte en ese sentido. Pero sí es verdad que el instrumento con el que se tiene éxito en la escuela y posteriormente en la universidad es el lenguaje. Y entonces por eso nosotros incidimos ahí. Os citaría, no voy a dar un nombre de psicólogo y psicolingüística, pero por citaros uno, Bernstein habla de que hay dos tipos de lenguaje: un lenguaje codificado y un lenguaje restringido. El lenguaje codificado es aquel que se requiere para tener éxito en la escuela, y el lenguaje restringido es el que tienen los alumnos de los sustratos sociales más bajos o que no entienden bien el idioma, con el cual es imposible que tengan buenos resultados escolares. Las tendencias pedagógicas y psicológicas en los sitios más avanzados hacen hincapié en este concepto para apoyar en el máximo posible a los alumnos en las edades de 0 a 6 años. Aquí llevamos mucho tiempo invirtiendo dinero en las edades de los 14, 18 años. Es verdad que a los 14, 18 años, lo que aquí se le llama la educación compensatoria, o a los 12, ¿verdad? O a los de 11, ha habido etapas. Ahora mismo la compensatoria la tenemos, por ejemplo, en los colegios de primaria, en los institutos, pero siempre se ha hecho en edades mayores. Yo soy de la opinión de que la verdadera educación compensatoria, atendiendo a ese concepto de Bernstein, pues sería hacer el esfuerzo en educación compensatoria antes de que el alumno empiece el primero de primaria, que es donde va a tener que empezar a poner en juego ese lenguaje codificado del que hemos hablado. Esto no quiere decir ni mucho menos que habría que quitar la compensatoria de un sitio para ponerla en otro, pero lo pongo como un ejemplo de que en la actualidad, que tenemos la mayor cantidad de recursos que ha habido nunca en la escuela. Vosotros acordaros de cuando estudiabais, no había tanto profesorado. Ahora mismo yo, en una estadística del mes, he visto 1.399 profesores. Yo no estoy diciendo que hay que reducir de un sitio para poner a otro, pero sí digo que tenemos que hacer hincapié en los cursos de abajo, de 0 a 6 años, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las medidas que nosotros tenemos para esto, pues la primera sería, lógicamente, universalizar la educación infantil. Es decir, que no se quede nadie sin un puesto en educación infantil de 0 a 6 años. La segunda, creo que es la más novedosa, la llevábamos en el programa, pero no ha sido suficientemente debatida y creo que hay que tenerla en cuenta, es la de poner un auxiliar en esos cursos por cada 25 alumnos que haya. Un auxiliar que conozca la lengua materna de los alumnos. En tercer lugar, un hecho que no sé si sabréis que se está dando en Ceuta, según las estadísticas del MEC, es la ciudad que menos extranjeros, junto con Melilla, pero menos que Melilla, tiene en el sistema educativo. Pero lo que viene ocurriendo con los extranjeros que insertamos en el sistema educativo es que lo metemos en el curso que le corresponda con su edad, aunque no sepa nada de castellano, y luego le sacamos una hora a darle educación compensatoria. Esto es prolongar el tiempo en que el alumno no sabe el castellano. El alumno va a estar yendo varios cursos de educación compensatoria, una hora, pero no va a terminar aprendiendo el castellano. Nosotros para eso proponemos lo que se ha llamado siempre la inmersión lingüística. El alumno viene, se le da un año intensivo de lenguaje, se le enseña el castellano en la profundidad que requiere para lo que decíamos el concepto de antes de lo que es el lenguaje codificado, y luego un equipo de evaluación determina, ya sabiendo el alumno
el idioma, a qué curso le corresponde. Por lo tanto, ese sería el concepto de inmersión. Y por último, el último que tengo aquí, aunque tenemos mucho más en el programa, pero que yo hago incidencia en lo que os decía antes Juan Luis, subrayarlo. Es decir, nosotros tenemos un gran fracaso escolar. Convencemos a los padres que como el niño está fracasando, deje de estudiar la ESO y se vaya a una garantía social que el año que viene se va a llamar Programa de Cualificación Inicial, Profesional. Y una vez que el padre acepta, que normalmente le cuesta trabajo, todos los que somos padres sabemos que nos cuesta mucho trabajo hacernos la idea que nuestro hijo va a abandonar el sistema normal de enseñanza, pues resulta que va a una garantía social y el índice de fracaso de la garantía social termina siendo igual o mayor que el que tenía en la ESO. Con lo cual, yo lo que tenemos que aportar en ese tema es que los programas de cualificación profesional deben de ir más al aprendizaje de un oficio que a seguir incidiendo en las enseñanzas teóricas por las cuales los niños han abandonado la ESO. No sé si os pongo un ejemplo gráfico, igual meto la pata, Juan, y tengo que irme de Ceuta, pero si yo a un niño lo estoy suspendiendo porque no conoce el idioma, porque no sabe matemáticas, por lo que sea, lo mando a aprender, voy a decir de mi instituto, y los profesores saben que los aprecio y que son muy buenos profesionales y que no va contra ellos, pero les pongo a los niños a darle unos apuntes de cómo hay que poner los dedos para dar un masaje capilar o cuáles son las fórmulas químicas de los potingues para teñirse el pelo, pues el niño que lo que va huyendo es precisamente de esas enseñanzas teóricas y de esos estudios, pues va a seguir fracasando también el trabajo. Lo que hay que hacer al niño es enseñarle a hacer permanentes o extensiones o lo que sea, que yo no soy un experto en eso. Entonces, un poco lo pongo como ejemplo de lo que está ocurriendo. Entonces, creo que es justificado lo que el PSPC dice, que de una vez se haga un pleno donde se debatan de estos temas, donde estén los partidos políticos en función de la representación que el pueblo le ha dado, me parece que es correcto, pero que también estén las instituciones y hayan los profesionales que puedan hablar de estos temas. Y creo que con eso he terminado. Si hay alguna pregunta que hacer sobre este o cualquier otra cuestión. Solo muy brevemente, los datos que había aportado, ¿dónde lo habéis traído? Del Ministerio de Del Ministerio de Educación, de la página web del Ministerio. ¿Pero son datos de este curso o de qué curso? Del 2005-2006. De este curso todavía no están. Ponte aquí tú. Vale, una pregunta. Ayer se aprobó en el pleno ya los nuevos directores generales. El presidente ha incidido en ocasiones en que los altos cargos, el coste de los altos cargos para la ciudad va a ser el mismo, porque lo que se elimina de un lado se recoge en otro. ¿Qué piensa el PSPC sobre esta política de nombramiento de altos cargos? ¿Cree que se está respetando esa limitación del gasto? Bueno, yo creo que esto solo se puede calificar como un escándalo, una inmoralidad y una indecencia. Yo creo que el Partido Popular ha llegado a la conclusión de que los votos pueden blanquear cualquier conducta, por corrupta que sea, y esta sin duda lo es. Es cierto que es difícil contestar a un partido político que acaba de sacar 19 concejales y que, por tanto, se encuentra a sí mismo y ante los ojos de la opinión pública legitimado para tomar sus decisiones. Pero, desde luego, lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular con los nombramientos, yo creo que solo se puede calificar como un atraco a la caja. Es absolutamente inadmisible que esta ciudad pueda tolerar esas interminables nóminas, no ya de políticos, sino de esas asesorías extrañas que nadie entiende y que no son más que ir pagando con dinero de todos los ciudadanos, con aportaciones que hacen muchos ciudadanos con mucho esfuerzo, muchos de ellos a los que cuesta realmente trabajo pagar los impuestos, y que las luchas internas de un partido político de medradores las tengan que resolver los impuestos de esos ciudadanos. Aquí se pelean todos unos con otros y hay vencedores y vencidos políticos, pero económicos no hay ningún vencido. Unos y otros han salido a flote económicamente a costa de los presupuestos de los ciudadanos. Esto es una indecencia absoluta, con 19, con 25 y con 35 concejales que hubiera. Y el PSPC lo va a decir, y lo tiene que decir con absoluta claridad. No es justo
que estén saqueando la caja pública, el Partido Popular nombrando a cualquiera que se mueve en su sede un cargo, sea de lo que fuera. Me parece absolutamente injustificado.